Ya, comenzamos. Buenas noches, compañeros, Andrea y Josué y demás eh, espectadores. Espero que se encuentren bien. Hoy vamos a hacer vamos a estar presentes en una capacitación, la número 13 me parece ya, eh, que es la primera de un ciclo de temas, o bueno, tema en común, que es la justicia restaurativa. Es un tema propuesto por el compañero Josué, que nosotros hemos abrazado con entusiasmo, nos gusta bastante lo que tiene que ver con eh, la psicología escolar, no tanto datos duros o lo clásico que se puede mostrar, ¿no? En este ámbito, sino algo tirando más para lo social, ¿no? Creo que se ha podido notar en las publicaciones y capacitaciones que hemos podido realizar. Esto, insisto, viene de parte del compañero Josué. Se agradece, ¿no? Que nos haya arrastrado a ese mundo, a ese ámbito en medio de la psicología social y la psicología educativa, que es muy interesante. Bueno, la propuesta de hoy es esbozar algunos principios, ¿cómo se puede decir? Preparar la cancha, ¿no? Para lo que se viene, para ya profundizar en la justicia restaurativa. Es un tema que hemos ya podido conversar, ¿no? Del que podríamos tener una idea, quizá preconcebida, justicia restaurativa. Eh, Existe su aplicación en el ámbito escolar, ¿no? Existen estudios, es lo más justo, ¿no? Lo vamos a ir mencionando, vamos a ir mencionando por qué, cuáles son sus verdaderos fines, cuál es cuáles son algunas de sus consecuencias, no necesariamente de sus objetivos, pero consecuencias. Y como les digo, esto abre la puerta a la profundización en este tema, ¿no? Nos vamos a capacitar y vamos a seguir publicando acerca de este tema. Listo, entonces vamos en la siguiente diapositiva, estamos con la definición. Ya lo hemos visto en la publicación del día lunes. La justicia restaurativa es un conjunto de principios, una serie alternativa de preguntas guía. Es una, vamos a decirlo, como una ruta, ¿no? Es un modo de pensar, es un marco de acción. Uy, ¿qué pasó? Hola, ya me están mandando mensajes. No nos bajaste. No, normal, se hubieran quedado. Normal, si se quedan ahí. No hay problema. Ya. Bueno, pasó una pequeña falla técnica. Sí, es que normalmente yo los bajo, pero normal. Creo que los dejo ahí para que puedan ustedes opinar, si es que en algún momento lo desean. Y para ver si están atentos, les voy a preguntar entonces. Ya, entonces seguimos. Se hace una comparación entre el sistema penal, o vamos a decirlo así, en el ámbito educativo podría decirse el sistema punitivo, sistema de castigos, y la justicia restaurativa. Ya, vamos a convertirlo, tratar de aterrizarlo al aula, porque no nos vamos a meter a discutir cosas legales, ¿no? Vamos a hablarlo desde el marco moral, ético, psicológico, educativo, pedagógico, ¿no? Pero desde el marco legal, no, porque no nos incumbe, no nos compete, ¿no? Pero se menciona así en la bibliografía, que es el sistema penal, centrado en el ofensor. Y bueno, su mismo nombre lo dice, penal, dar un castigo, privar de la libertad, ¿no? Al, a quien ofende, ¿no? A quien causa el delito, a quien comete el delito, ¿no? Centrado en el ofensor y en el merecimiento, ¿no? Porque lo que hace el sistema penal es establecer una pena, ¿no? Establece una pena que es una consecuencia negativa para el ofensor y que no necesariamente esta incluye algún tipo de reparación para la víctima, ¿no? O no se estudian sus necesidades, o no se estudia cuánto se ha afectado. Y si se estudia cuánto se ha afectado es con el fin de aumentar la pena
de quien ofende, ¿no? Entonces, esa es la visión de este sistema penal punitivo. Su pregunta guía es: ¿qué norma se rompió y qué castigo corresponde? El Código Penal es un libro eh, que se maneja así, pues, ¿no? Tiene los delitos y cuántos años, cuál es el rango de años que puede merecer esta pena, este delito, perdón. Eh, ya, entonces no se atienden las necesidades de quien ha sido dañado. En cambio, la justicia restaurativa se centra en las necesidades de la víctima, pero no solo de la víctima, sino también de la comunidad como parte también que se ve afectada, y del propio ofensor, ¿no? Que es una de las partes afectadas en este conflicto. Y lo vamos a ver, como digo, desde el aula. El estudiante que comete una falta contra un compañero o compañera, eh, no necesariamente este es un término que he escuchado en el ámbito penal, no es un enemigo, ¿no? A quien la sociedad debe castigar y marginar, sino es un estudiante que ha cometido un error, que ha cometido una falta, y a quien hay que acompañar, eh, y a quien hay que guiar, ¿no? Y está también la víctima a quien hay que acudir, ¿no? Así se dice, a quien hay que reparar, ¿no? Restaurar, según lo que haya ocurrido. Entonces, seguimos. Hallazgo central: se menciona evidencia no concluyente, no se mencionan cifras, eh, pero lo que sí es algo en lo que se pone énfasis no es que sea un marco o una ruta eh, efectiva, ya, porque no se ha investigado lo suficiente, no es lo más robusto estadísticamente, eh, ni lo más utilizado, ni lo más, como mencioné, ¿no?, eficiente, pero sí es lo más justo, ¿no? No es el objetivo reducir la reincidencia, ¿no? Como se menciona acá, no es el objetivo, como en el capítulo anterior que tuvimos el bienestar docente. En algunos casos aumentaba el rendimiento académico de sus estudiantes, pero no era ese el fin, o bueno, yo lo mencioné personalmente, ¿no? No debería ser ese el fin, o no deberían centrarse las investigaciones en eso, sino que era por el propio bienestar, que el bienestar docente era el fin último, ¿no?, de las intervenciones que se puedan hacer con respecto a esa variable. Igual aquí, no se hace por reducir la reincidencia, que sí está relacionado a la justicia restaurativa, eh, como digo, no de manera robusta, pero sí está relacionado. Aquí se tiene que aplicar porque es el deber, es lo más justo, ¿no? La víctima es quien merece ser atendida, ¿no? Digámoslo desde un enfoque humanista, ¿no? No es necesariamente así, pero sí coincide porque se centra en quien está siendo dañado, atacado, ¿no? Y necesita ser este, atendido, ¿no? Entonces vamos a ver la aplicación en el aula. Podemos aplicar círculos y diálogo reparador, no necesariamente como un acto de mediación, ¿no? Eh, pero sí como algo que se tiene que conversar, al que se tiene que llegar a un acuerdo, más o menos, ¿no? Aún no he profundizado, ¿no? Estamos recién en una introducción, pero la idea no es llegar a acuerdos o confrontar a las partes o servir de mediador, ¿no? Porque como vamos a ver en las siguientes diapositivas, no existe un equilibrio moral entre las dos partes. No estamos hablando de la misma capacidad para poder discutir, ¿no? Existe por lo general un desbalance entre agresor y persona afectada, agredida, ¿no? Entonces, estos círculos podrían servir, como dice aquí, como un espacio estructurado de diálogo donde los estudiantes involucrados en un conflicto expresan el daño causado y son escuchados en vez de recibir una sanción.
Y aquí lo vemos no necesariamente como una discusión, como dije, no es una mediación, no es de, a ver, te vamos a castigar con tal cosa porque has hecho esto, no como en un sistema penal, sino escuchar sus necesidades, ¿no? De las tres partes que hemos mencionado ahora, los tres agentes que están involucrados en un conflicto o en temas de violencia. Y la responsabilidad real, acompañar al estudiante que ofendió a comprender el impacto de su conducta y reparar el daño. Eh, Separarlo, como es la tendencia natural de la psicología, separar las conductas del sujeto. Tú no eres malo, lo que hiciste es incorrecto, pero tú no eres, y menos cuando se habla de un estudiante, eh, mala persona, ¿no? Pero sí has cometido un error y esto se tiene que reparar. No, no es que lo tengas que pagar en la cárcel y te vamos a expulsar o vamos a ver cuántos días te suspendemos o te vamos a bajar la nota en algún curso, ¿no? Sino que haga algo que vaya en función del daño que ha hecho. ¿Cuál es nuestro rol como psicólogos escolares? En tres etapas lo tenemos: el diagnóstico, la orientación y la articulación. Diagnóstico, primero recoger la información, ¿no? Identificar este, quiénes están involucrados, hacer entrevistas, ¿no? Como digo, recopilar. Eh, Luego viene la orientación a toda la comunidad educativa. Esto, bueno, como es algo integral, no es algo que uno vaya a establecer o vaya a implementar. Bueno, a la siguiente voy a hacer justicia restaurativa, ¿no? No, sino es algo transversal que se tiene que planificar, que tiene que estar dentro de protocolos, que tiene que estar dentro del plan de acción del colegio, que tiene que estar, tiene que ser parte de la filosofía, ¿no? Del colegio, tiene que sensibilizarse a toda la comunidad, pero la orientación no es necesariamente después del diagnóstico, sino que es algo que se hace constantemente, ¿no? Y es quizá lo primero que se tiene que hacer, como en el bullying, ¿no? En el bullying primero se recoge la información, de qué piensa la comunidad acerca de esta problemática, pero no necesariamente se activa o se implementa a partir de un hecho en concreto, ¿no? Es un proceso más bien largo. Entonces la orientación eh, se refiere a acompañar después de este hecho concreto, ¿no? Pero esto viene después de un trabajo de sensibilización, de psicoeducación a la comunidad educativa, ¿no? A eso me quería referir. Entonces, eh, al final se hace un proceso de articulación, se coordina con los actores, se coordina con las autoridades, cuáles son las medidas a tomar. Tiene una eh, estructura parecida al sistema punitivo, sin embargo, la, la filosofía es diferente, ¿no? Y el sistema punitivo se salta la parte de orientación, o al menos la da solamente a la víctima, ¿no? La comunidad no recibe orientación, los docentes no reciben orientación, el agresor o agresores no reciben orientación y a veces la víctima recibe orientación. Entonces, esto es lo que cambia. No centrarse tanto en castigar, sino más bien en acompañar y enseñar a la comunidad que esto es un fenómeno que atañe a todos y daña a todos. Luego una advertencia, una idea errónea que se da frecuentemente, lo que he mencionado hace un momento, que no es una mediación. No se busca equilibrar a las partes porque no están, no son equivalentes, eh, no, no, hay, no hay un equilibrio, ¿no? Siempre, y esto de justicia restaurativa actúa bastante en casos primarios, prematuros, ¿no? Precoces de bullying. Se tiene que actuar, ¿no? Sirve para eso, ¿no? Para contener, para que no se agraven casos de bullying. Se conoce que el bullying no viene de personas, o perdón, el agresor y la víctima no están en el mismo
en el mismo piso moral. No hay un equilibrio de poder entre las dos partes. Entonces no es viable realizar una mediación entre las dos partes cuando se dan estos casos. Y la justicia restaurativa eh, aparece, como digo, en casos eh, prontos, en casos iniciales de bullying, y se tiene que tener en cuenta esto, ¿no? Y cautela ética del propio texto, que es este que hemos leído, el libro de este libro en inglés, me olvidé el nombre del autor, pero es Justicia Restaurativa. La violencia doméstica es probablemente el área más problemática, se recomienda gran cautela, o sea, ¿no? Debemos tomar en cuenta que de ser, ahí está, lo dijo Josué, muchas gracias. Eh, Entender que el estudiante gira en torno a otro microsistema, ¿no? Ya trayendo otro marco teórico, este de Bronfenbrenner. Existe otro sistema que está alrededor del estudiante, y eh, no es la única violencia, ¿no? La que puede estar expuesto. Y también, como les dije, este libro no trata necesariamente del ámbito escolar, ¿no? Trata más del ámbito social, penal. Entonces, por eso nos hace esta aclaración. Igual lo que les digo, en casos de bullying no se puede tomar así a la ligera, ¿no? Como si fuera una orientación, bueno, vamos a ver, vamos a conversar, como una mediación, ¿no? Se tiene que sensibilizar bien a la comunidad y ser muy responsables, muy delicados en estos temas. Por último, un glosario de algunos términos que nos van a poder ayudar posteriormente para entender algunos otros conceptos a la hora que profundicemos en este tema. Stakeholders, que ustedes los pueden buscar en el traductor, que significa partes interesadas, o bueno, en este caso aquí interesados, ¿no? ¿En qué? En la problemática que está ocurriendo. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son los interesados? O quiénes deberían ser, o a quiénes se tendría que atender en un conflicto o en un caso de violencia. La víctima, el ofensor y la comunidad, porque los tres entes, vamos a decirlo, estos tres actores, tres agentes, resultan dañados de esta, de esta problemática, ¿no? La víctima, el ofensor y la comunidad. Aquí menciona el Estado, no solo el Estado, porque se refiere a un tema penal, ¿no? O sea, no está ofendido solamente el director, vamos a decirlo, el director o el colegio, eh, y tiene que expulsar a ese alumno o suspender a ese alumno, darle un castigo ejemplar, sino que también se ve dañado a la víctima, obviamente, la comunidad, que responde a docentes, a padres y a estudiantes, y el ofensor, ¿no? Entonces necesitan por parte del Estado, en este caso del colegio, cierta orientación y cierta atención. Responsabilidad real, que se refiere a comprender el daño causado, como ya habíamos mencionado, y actuar en función de este daño. No recibir una pena arbitraria, eh, ni exagerada, ni desconectada de este daño, ¿no? Y una vergüenza reintegradora. Ya, este concepto sí es un poco, se tiene que profundizar un poco más, no lo he entendido yo a profundidad, pero sí me parece muy interesante, y es lo que había mencionado, que era la tendencia de la psicología en general, ¿no? De tratar conductas y no al sujeto como, como malo, ¿no? Al agresor en este caso. Se centra mucho en darle foco al agresor, el, el texto, pero es porque eh, en el sistema penal se le da un foco negativo, ¿no? En este caso se quiere dar a entender que la reintegración, que eh, que la reparación también lo engloba a él, ¿no? Que también puede obtener un beneficio que sea equitativo, ¿no? A todas las partes.
de, de la reparación que se haga en este conflicto. O sea que también se va a ver una mejora en el ofensor, no necesariamente un castigo bueno, que reflexione en su casa, ¿no? Y que sepa que lo que hizo está mal y que ya no lo tiene que volver a hacer. No solamente eso. La vergüenza reintegradora entonces se refiere a tener vergüenza del acto que se ha cometido y no de lo que uno, entre comillas, es por haber cometido algo. ¿No? Es una vergüenza que permite al ofensor desconectarse del acto que está realizando, o de que ha realizado, perdón, eh, y que éste tenga la oportunidad, tenga los medios, tenga las herramientas para poder reparar y reintegrarse a la comunidad. No, esta palabra suena un poquito fuerte, ¿no? De reintegrarse, porque es para alguien que se tiene que rehabilitar, ¿no? Que tiene que pasar por un proceso penal. Pero en el ámbito educativo se refiere a reintegrarse a su grupo, ¿no? A sus compañeros. No eres tú el pegalón, no eres tú el abusivo, ¿no? Sino que cometiste estos actos puntuales, se han identificado, ha habido alguna queja, ha habido alguna observación, ¿no? Etcétera. Se ha realizado un proceso, se ha podido en la medida de lo posible restaurar y bueno, esto nos ha servido como experiencia a todos, ¿no? A la comunidad, a ti, ¿no? Que has cometido este acto y a la víctima, ¿no? A quien ha sido ofendido. Y bueno, eso es la vergüenza reintegradora en oposición a la vergüenza estigmatizante. Y ya, pues eso es todo. Ahí tienen la referencia. Como mencionó hace un rato, Josué era de ser. Y listo. Muchas gracias por su atención. Creo que hemos, lo hemos expuesto en un tiempo prudente. Listo. Pueden opinar, compañeros. ¿Qué les ha parecido el tema? Recuerden que esto nos va a servir, bueno, tiene ya un fin, una finalidad concreta, este ciclo de capacitaciones. Entonces sería positivo que opinemos bastante al respecto. Sí, Ya. gracias. Ay, gracias, Oscar, por la exposición. Quería, bueno, con lo que habías comentado, me surgió una pregunta, no sé si lo habrás leído, Ujú, en el capítulo que pudiste observar, y era más que nada lo que comentaba sobre la sensibilización que se tenía que hacer sobre el ujú. tema para, bueno, luego poder actuar en función a eso, que es la justicia restaurativa. ¿Cómo crees que sería la mejor manera de llevarlo? Porque entiendo que se tendría que sensibilizar a los, bueno, a los docentes, al director, es decir, al personal del colegio también. Entonces, y también Ujú, incluso los padres de familia, si en algún momento van a quejarse por algún caso en específico en el ámbito escolar. Entonces, ujú. ¿cómo sería, según tú, por lo que has leído, es la mejor manera de llevarlo? Ya, mira, si queremos aplicar esto en el ámbito educativo, definitivamente tendríamos que revisar tecnología que haya servido en este ámbito. Este texto no trata específicamente de eso, lo he tratado de ligar lo más posible, pero según mi experiencia, según lo que he leído respecto a problemáticas escolares, por ejemplo, lo que mencioné, lo del bullying, siempre la intervención va a partir de hacer un diagnóstico de qué es lo que piensa la comunidad acerca de las problemáticas, justicia restaurativa en este caso muy relacionada con el bullying, luego hacer eh, sensibilización, y yo pienso que el bullying sería una muy buena o buen, no sé cómo se le dice a este sustantivo, ancla, eh, para, para poder eh, implementar la justicia restaurativa, el bullying. Este, bueno, ¿qué temas podrían tratarse? Los conceptos, definitivamente, los conceptos de justicia punitiva, de justicia restaurativa, marcos teóricos acerca del bullying, eh, qué daños, ¿no? Investigar acerca de casuística, qué daños
puede causar un agresor, ¿no? en su víctima, hablando de variables psicológicas, qué variables se ven afectadas también en el agresor, ¿no? Y en la propia comunidad, ¿no? Ver investigación al respecto de eso, eh, convocar a eventos en donde se les involucra a los padres de familia, porque como tiene que ser una filosofía de la escuela y no solamente una directriz, ¿no? Que esté escrita en un papel y que en los protocolos se quede, ¿no? Sino que sea una forma verdadera de actuar, se les tiene que involucrar a ellos y también a los docentes, ¿no? Que son muchas veces la primera línea, ¿no? Para solucionar algunos conflictos, eh, hacerlos partícipes, convencerlos de verdad de que esto funciona mejor y que es lo más justo. eh, Eso, pues, ¿no? Primero sensibilizarlos en eso y capacitarlos para que pueda ser un cambio real. De mi parte, Oscar, Ujú. uy, ya, independientemente del hecho de violar. Ya. Esta lectura que este inicio que estamos dando, justamente que mencionas, pareciera ser un poco más alejado a inicio de la lectura respecto al ámbito educativo, pero yo lo podría vincular de la siguiente forma, ¿no? Como tú dijiste al inicio, la justicia restaurativa es un conjunto de principios que orientan, que guían la práctica en el ejercicio profesional. En este caso sería el psicólogo educativo que está en la escuela como tal. Yo creo que resalto mucho de la propuesta de ser respecto a justicia restaurativa, que es una propuesta que se construye, que no nace de alguien lo propuso y hay que implementarlo, sino nace justamente de una recopilación de saberes desde tan antiguos como la misma cultura humana, hasta el mismo hecho de que las personas se dan cuenta de que esta justicia penal tiene una visión un poco más punitiva, una justicia más retributiva, es decir, si una persona comete una acción que rompe y transgrede una norma, se le castiga con algo equivalente a esa transgresión de esa norma, ¿no? Pero es eso, entonces esa justicia retributiva no toma en cuenta necesariamente al daño que se ha generado en otra parte. Y en el ámbito educativo pasa en el acoso escolar o el bullying, como tú lo dices, en la convivencia escolar generalmente suceden muchos de esos conflictos, ¿no? Donde una parte pues transgrede una norma o en términos de justicia restaurativa genera un daño y rompe la relación que tuvo con su compañero o con su compañera o con el docente, pero también rompe la forma en cómo vemos, cómo la comunidad escolar, sus compañeros, docentes, directores, padres, familia, ven a ese estudiante que justamente ha cometido eso. Entonces, la justicia restaurativa te propone tres elementos importantes. La persona que ha transgredido o agredido, la persona a la que ha sido agredida, pero también la comunidad, que es donde justamente se desenvuelve esto. A través de la justicia restaurativa y los principios que plantean, la idea es restaurar, reparar estas relaciones y justamente a través de eso pues se puede tomar en cuenta como eje principal restaurar los daños causados a la persona a la que se ha cometido la agresión, ¿no? Y eso en el ámbito escolar yo siento que tiene mucho por hacer. Puede guiar un sinfín de prácticas, un sinfín de programas, un sinfín de actividades, porque la justicia restaurativa no solo es como que guía un programa o el plan, no sé, el plan de trabajo institucional, ¿no? El plan educativo institucional, me parece, el plan escolar institucional, sino también guía prácticas tan cotidianas como que si el docente está en clase y un alumno interrumpe la clase porque molesta a su compañero o le molesta a él porque interrumpe la clase, él también puede aplicar ciertos de estos principios. Entonces, el impacto que puede tener la aplicación es muy amplio y que en muchos países lo han venido haciendo. En el Perú, recientemente, en temas de post-pandemia, lo han venido a hacer de manera más a nivel gubernamental a través del Ministerio de Justicia para casos más de delincuencia juvenil, pero también que en el ámbito escolar tranquilamente se puede utilizar, ¿no? Entonces, espero que
ya en próximos videos y en próximas lecturas te vas a dar cuenta que esto nos va a servir un poco para entender cómo eso se puede aplicar en el ámbito educativo y la lectura justamente más, va a estar más asociadas a eso, ¿no? Hasta tan asociadas hasta simplemente como que pautas, recomendaciones o actividades más vinculadas a los círculos restaurativos, círculos de pacificación, conferencias restaurativas, etcétera, ¿no? Entonces ya vamos a ir viendo poco a poco eso. Sí, muy bien, muy bien, muy bien. Gracias André y gracias Josué por sus comentarios, por sus preguntas. Eh, y ya pues, sí, vamos a seguir profundizando en ese tema. Eh, Insistimos en que los temas sociales no son cosa aparte del aula, ¿no? Del colegio. Entonces, eh, lo vamos a seguir tratando a profundidad. Y en este tema específico a mí me gustaría conectarlo bastante con el bullying, ¿no? Es un marco teórico que me interesa y que se puede ver muy potenciado, no, no potenciar el bullying, ¿no? Sino potenciar nuestra lucha en contra del bullying eh, con esta mirada, ¿no? De la justicia restaurativa. Y ya pues vamos a seguir con esos temas y espero que les sea beneficioso y satisfactorio escuchar acerca de esta problemática, de estos temas, ¿no? Y bueno, nos despedimos y hasta la siguiente semana, porque nos vemos todos los domingos. Hasta pronto.